un sistema no monetario, complementario al dinero, para enfrentar la crisis de desempleo, que poseen España, Estados Unidos, Grecia, Portugal y 196 millones de personas en el mundo. A continuación les vamos a presentar un banco virtual denominado, Banco de Ahorro de Trabajo a Futuro, Interbanks. Este banco virtual, sin utilizar, ni manejar dinero, dará una respuesta rápida y concreta al problema del desempleo que están padeciendo. 5.639.500 españoles. 12.500.000 norteamericanos. 1.100.000 griegos. 819.000 portugueses. Y 196 millones de personas de todo el mundo. Este banco virtual no se basa en una teoría, sino en las experiencias producidas en Venezuela durante más de 25 años. Es muy difícil de entender, cómo con el vertiginoso avance tecnológico actual, hasta hoy, no se hubiera creado ningún sistema que diera una respuesta concreta al problema del desempleo. Hasta hoy no existía ningún sistema tecnológico para enfrentar el desempleo. Hoy existe, es un banco virtual, denominado Banco de Ahorro de Trabajo a Futuro, Interbanks. Veamos a continuación en qué consiste este banco virtual. Todos los países y organismos internacionales han implementado en forma muy tímida, con grandes recursos económicos, infinidad de planes de ocupación. Pero siempre sin ir al fondo del problema. ¿Y cuál es el fondo del problema? El fondo del problema es que siempre existe una persona que quiere ofrecer un bien o servicio. Y simultáneamente otra con la necesidad de adquirirlo. Pero infinidad de veces esa relación de intercambio, no se concreta simplemente, porque no existe el intermediario entre la oferta y la demanda. Un papel llamado dinero que fue creado para simplificar y facilitar las relaciones de intercambio. Eso no quiere decir que el papel dinero no sea la solución a gran cantidad de intercambios. Que lógicamente, sin él, no existirían. Por eso es imprescindible crear un sistema complementario al del intercambio de bienes y servicios a través del dinero. A nivel de países existe un tipo de intercambio compensado, a veces triangulado, pero jamás ningún país u organismo internacional lo aplicó directa y masivamente a la población. Aunque en Venezuela se aplicó de forma limitada durante 25 años con gran éxito. Este sistema complementario será aplicado por Interbanks, apoyándose en el vertiginoso avance tecnológico actual. La implementación de este sistema complementario se efectuará mediante la creación de un banco virtual, cuya función será, la de en lugar de captar y manejar dinero, captar y manejar desocupación, para transformarla de una forma rápida, directa, económica y no convencional, en ocupación complementaria inmediata, a través de intercambios multilaterales compensados, sin usar dinero. Pero veamos a continuación a través de un ejemplo muy simple y gráfico cómo hará este banco virtual para realizar todo lo anterior. Tomaremos como ejemplo a una persona que pudiera ser cualquiera. Pudiera ser un profesional, un técnico, una persona con cualquier oficio, un ama de casa, un estudiante. Tomaremos a manera de ejemplo a un odontólogo. El odontólogo no trabaja. Tiene 140 horas desocupadas al mes. El odontólogo no trabaja porque el mercado tradicional de oferta y demanda no está en condiciones de absorber esas 140 horas mensuales. Obviamente los posibles usuarios de esas 140 horas de odontología existen. El dinero no. El odontólogo ve como todos los meses su potencial de 140 horas de trabajo de odontología se pierde, se esfuma, sin que pueda ser aprovechado por él, ni por su familia, para satisfacer sus necesidades. Frente a esta situación, ¿qué hace el odontólogo? Se conecta a Interbanks, se inscribe y realiza un depósito, como lo haría en cualquier banco convencional, pero en lugar de depositar dinero, depositará 140 horas de trabajo de odontología.
Interbanks tasa esas 140 horas y le crea al odontólogo una libreta de ahorro virtual con un saldo de $2.000. De la misma manera que hizo el odontólogo, vendrán a depositar sus horas desocupadas. Secretarias, ingenieros, costureras, obreros, médicos, plomeros, carpinteros, veterinarios, profesores, choferes, biólogos, pintores, jardineros, periodistas, limpiadoras, abogados, peluqueras, tapiceros, arquitectos y gran cantidad de personas más. Con las profesiones y oficios de la más diversas índoles. Es importante recordar que si no existiera Interbanks, estas 140 horas de odontología se perderían en el ocio. Pero en este momento, por lo menos están cautivas en una libreta de ahorro virtual. Ahora nos encontramos. Por un lado, un banco virtual, con cientos de depósitos en sus bóvedas, de miles de horas de trabajo a futuro. Y por el otro, miles de ahorristas, con sus respectivas libretas de ahorros virtuales, ávidos de satisfacer sus necesidades, a través de los servicios que reposan en las bóvedas de Interbanks. ¿Qué hace ahora el odontólogo? Se reúne con su familia. Y les dice: aquí tengo una libreta de ahorro virtual con un saldo de $2.000. ¿Qué necesitamos nosotros, que por falta de dinero y por estar desocupados no hemos podido satisfacer? Necesitamos los servicios de un pintor para pintar nuestra casa. Los servicios de un mecánico para el motor del auto. Los servicios de profesores de inglés y computación para nuestros hijos, que fueron depositados por otros ahorristas iguales al odontólogo. Pero pudieran producirse tres situaciones. Que el saldo de la libreta de ahorro virtual fuera mayor, menor o igual que la suma de los montos de los servicios del pintor, mecánico y profesores de inglés y computación solicitados por el odontólogo. Veamos. Si el saldo restante es mayor que el monto de los servicios solicitados, será utilizado en posteriores operaciones de retiros. Si el saldo restante es menor que los servicios solicitados, en este caso el odontólogo depositará más horas desocupadas para cubrir la diferencia. En el caso que sea igual, su saldo quedará en cero. Y deberá depositar más horas desocupadas para poder seguir satisfaciendo sus necesidades. Así como hizo el odontólogo, cada una de las personas desocupadas podrán retirar a través de sus libretas de ahorros virtuales los bienes y servicios que necesitan y que no han podido adquirir por no tener trabajo. Podrán retirar desde servicios de médicos, carpinteros, pintores de casas, ingenieros, plomeros y modistas. Servicios de abogados, peluqueras, veterinarios, costureras, arquitectos, profesores y oculistas. Servicios de restaurantes y hoteles, entradas de cine y estadios, ordenadores, ropa, muebles y terrenos. Pasajes de avión, celulares, artesanías, libros, televisores. Y muchos más bienes y servicios. Una vez que el ahorrista obtiene su libreta de ahorro virtual, ya está en condiciones de comenzar a consumir los bienes y servicios depositados en el banco virtual, sin esperar tiempo o condición alguna. Interbanks podrá solicitarle al ahorrista la prestación de sus servicios, antes, durante o después de su consumo. Si los depósitos fueran bienes, permanecerán en su lugar de origen, hasta que sean demandados. Interbanks no tendrá locales para almacenar bienes. El banco virtual cobrará por cada depósito un 3% de comisión, pero no en dinero, sino en servicios. Esta comisión será para cubrir gastos de funcionamiento y casos de incumplimiento. Interbanks será un banco virtual. No obstante, tiene previsto dar cobertura también a todas aquellas personas que no posean conocimientos informáticos, o no tengan computadora o conexión a Internet.
Tengamos presente que en España existen 5.639.500 desempleados, que están generando una capacidad no aprovechada de 9.500 millones de horas desocupadas anuales, equivalentes a 116.000 millones de euros. En Estados Unidos hay 12.500.000 desempleados que poseen un potencial desaprovechado de 21.000 millones de horas desocupadas, equivalentes a 231.000 millones de dólares. En Grecia hoy existen 1.100.000 desempleados, que poseen una capacidad ociosa de 1.848.000 millones de horas desocupadas al año, equivalentes a 12.936 millones de euros. En Portugal hay 819.000 desempleados, que están generando un potencial no aprovechado de 1.375.900.000 horas desocupadas anuales, que equivalen a 15.135.120.000 euros. Y a nivel universal, existen 196 millones de personas desocupadas, que están generando una capacidad no aprovechada de 329.280 millones de horas desocupadas anuales, equivalentes a 1.317.120 millones de dólares. Estas cifras son verdaderamente impresionantes. Y más impresionante aún es que estas capacidades se pierden todos los años, sin que hasta hoy nadie las aproveche. Un banco virtual como Interbanks puede captar fácilmente toda esa capacidad desaprovechada, y transformarla, sin usar dinero, en beneficio de los millones de desempleados, sus familias y toda la sociedad. La gran pregunta es: si Interbanks hubiera comenzado a funcionar hace un año, ¿qué hubiera sucedido con los 5.639.500 españoles desempleados? Con los 12.500.000 norteamericanos desempleados. Con los 1.100.000 griegos desempleados. Con los 819.000 portugueses desempleados y con los 196 millones de personas desempleadas que existen en el mundo. A continuación veremos. Primero, los principales beneficios que obtendrán los desempleados. Segundo, los principales beneficios que obtendrán los países donde se implemente Interbanks y a nivel global. Tercero, preguntas frecuentes. Las principales preguntas que nos hacen las personas que comienzan a conocer a Interbanks. Cuarto, origen de Interbanks. Experiencias realizadas en Venezuela durante más de 25 años. Principales beneficios. A. Para los desempleados. Primer beneficio. Elevación de la autoestima. Se elevará rápidamente la autoestima de los desempleados porque podrán, por sí mismos, satisfacer sus necesidades y las de sus familias sin ayuda de nadie. Segundo beneficio. Comprar sin utilizar dinero. Los desempleados tienen poco dinero. A través de Interbanks podrán adquirir una gama muy grande de bienes y servicios, pagándolos, no con dinero, sino con sus capacidades no utilizadas. Tercer beneficio. Cobertura total. Interbanks tendrá una cobertura total. Independientemente a las profesiones u oficios que posean los desempleados y a los lugares donde residan. Interbanks fue concebido como un banco virtual, no obstante dará cobertura también a todas aquellas personas que no posean conocimientos de Internet. Principales beneficios. B. Para los países donde se implemente Interbanks y a nivel global. Primer beneficio. Costo de Interbanks. Será mínimo. Porque al ser virtual necesitará una infraestructura física y humana mínima. Segundo. Ayudará a bajar la inflación. Porque se producirán nuevos bienes y servicios, respaldados no por la emisión de dinero, sino por la creación de otros bienes y servicios. Tercero. Crecimiento. Se producirá un crecimiento inmediato de la economía del país donde se implemente. Por ejemplo, en España de 116.000 millones de euros anuales.
En Estados Unidos de 231 mil millones de dólares al año. En Grecia de 13 mil millones de euros anuales. En Portugal de 15 mil millones de euros por año. Y a nivel global de 1.300.000 dólares anuales. Cuarto. Desajustes sociales. Ayudará a disminuir los desajustes sociales. Porque transformará millones de horas desocupadas, en horas ocupadas. Quinto. Desempleo joven. Para dar cobertura a las personas que no posean conocimientos de Internet será utilizado, un porcentaje significativo de los jóvenes desempleados. Que por ejemplo en el caso de España tienen una tasa de desempleo del 52%. Y sexto. Nivel global. A través de Interbanks va a ser posible que, por ejemplo, la necesidad de un desempleado norteamericano pueda ser satisfecha por un desempleado español o de cualquier otro país. Preguntas frecuentes. Primera parte. Primera pregunta. ¿En qué consiste Interbanks? En un banco virtual que en lugar de captar y manejar dinero, captará y manejará horas desocupadas. Para transformarlas en horas ocupadas. Esto lo hará sin utilizar dinero y a través de intercambios multilaterales compensados. Interbanks se basa en un nuevo concepto. El desempleo se puede ahorrar, de la misma forma que el dinero se ahorra en un banco comercial. Segunda pregunta. ¿Qué beneficios obtendré al convertirme en ahorrista de Interbanks? Que usted y su familia podrán acceder a adquirir una gran gama de bienes y servicios a los que antes no tenían acceso, pagándolos, no con dinero, sino con su trabajo. Tercera pregunta. ¿Cómo operará Interbanks? De una forma muy simple. Primer paso. Usted se conecta a Internet y se registra en Interbanks. Segundo paso. Usted realiza un depósito de sus horas desocupadas. Tercer paso. Interbanks tasa esas horas y le crea una libreta de ahorro virtual con su respectivo saldo. Cuarta pregunta. ¿Y después qué hago? Se reúne con su familia. Y juntos determinan cuáles son sus necesidades, que por estar desempleado no han podido satisfacer. Luego se conecta a Interbanks y realiza el retiro de esas necesidades. Lógicamente el valor de lo que retire no podrá ser mayor que el saldo que tenga en su libreta de ahorro virtual. Quinta pregunta. ¿Qué sucede si el saldo que tengo en la libreta no me alcanza para adquirir lo que necesito? Interbanks le propondrá que deposite más horas de su trabajo a futuro para cubrir la diferencia. Preguntas frecuentes. Segunda parte. Sexta pregunta. ¿Y si el saldo que tengo en mi libreta virtual es mayor a lo que solicito? El saldo restante lo utilizará para adquirir futuras necesidades. Séptima pregunta. ¿Quiénes pueden ser ahorristas de Interbanks? Cualquier persona, independientemente a su profesión u oficio y al lugar donde resida. En un futuro muy cercano también empresas de todo tipo. Octava pregunta. ¿Cuándo puedo comenzar a comprar? Antes, durante o después de su compra. Novena pregunta. ¿Cuándo me llamarán para pagar lo que he consumido? En cualquier momento. Antes, durante o después de su consumo. Décima pregunta. ¿Se pueden retirar y depositar bienes? Interbanks no tendrá lugares para almacenar bienes. Los bienes permanecerán con su propietario hasta que alguien los solicite. Undécima pregunta. ¿Qué sucede si alguien incumple? Se seguirán los siguientes pasos. Primer paso. Interbanks elegirá un asesor que se comunicará con las partes y determinará las causas del incumplimiento. Segundo paso. Las conclusiones del caso serán enviadas al asesor legal de Interbanks. Ambos asesores serán ahorristas de Interbanks y cobrarán con servicios, nunca con dinero. Tercer paso. Interbanks contratará a otro ahorrista para que realice parcial o totalmente el servicio que fue incumplido. Interbanks le pagará con el fondo que existe para casos de incumplimientos. Ese fondo se nutre de las comisiones del 3% en servicios, que Interbanks recibe por cada operación que se realiza. Interbanks no se basa en una teoría, sino en las experiencias transcurridas en Venezuela, durante más de 25 años.
en un lugar denominado Hacienda Las Maravillas, ubicado en el estado Guárico. Esas experiencias comenzaron en el año 1979. En esa época, no existía Internet, ni los avances tecnológicos de hoy. Uno de los principales protagonistas de esas experiencias fue Alberto Morón, el creador y director de Interbans. En ese año Alberto tenía una pequeña oficina de topografía. De las 160 horas mensuales que podía trabajar, trabajaba solo 10 horas. Estaba prácticamente desocupado. Así como Alberto existían muchos profesionales, técnicos y personas con oficios que poseían horas desocupadas, también cantidad de empresas con mucha capacidad ociosa instalada. Ese año un empresario compró una finca de 5.000 hectáreas para urbanizarla. Esa finca tiene hoy el nombre de Hacienda Las Maravillas. Cuando se va a realizar un desarrollo urbanístico, lo primero que se hace es una medición topográfica para conocer las dimensiones y topografía del terreno. El empresario no disponía de dinero para urbanizar el terreno, pero tenía mucha disponibilidad de tierras. Alberto tenía una gran capacidad ociosa de topografía. El empresario no podía comenzar a urbanizar, porque no disponía de dinero para contratar a un topógrafo. Y Alberto no podía trabajar, porque los que necesitaban sus servicios no tenían dinero para pagarle. Se había producido un círculo vicioso. Veamos cómo se superó. Alberto y el empresario se reunieron y decidieron realizar un intercambio. Intercambiaron servicios de topografía por terrenos. Hacienda Las Maravillas comenzó a progresar. Y se necesitaron profesionales para proyectar, replantear y construir desde carreteras, puentes, represas, aducciones. Y hasta chalets, piscinas y un club campestre. Se integraron a Hacienda Las Maravillas, desde ingenieros, arquitectos, dibujantes, empresas de construcción de represas, carreteras y líneas eléctricas. También constructores de puentes, casas y piscinas. Hasta talleres mecánicos, instaladores de tuberías, camioneros y una empresa de telefonía inalámbrica. Junto a ellos también se integraron una tienda de muebles, un taller mecánico, abogados, 4 canales de televisión, 15 emisoras de radio, varios periódicos y muchos más. Todos ellos tenían una gran capacidad no aprovechada. Igual que Alberto Morón, intercambiaron sus servicios por terrenos. En el año 1986 se produjo algo que impactó a Alberto. Al ingeniero se le dañó el motor de su Jeep. Y no tenía dinero para arreglarlo. Un taller de mecánica estaba realizando intercambios con Hacienda Las Maravillas. El taller había comprado terrenos y los estaba pagando arreglando la maquinaria de Las Maravillas. ¿Qué sucedió? Se realizó una triangulación espontánea, donde no intervino el dinero. El ingeniero recibió servicios de mecánica y pagó con sus servicios de ingeniería. Pero no los pagó al taller mecánico, sino a Hacienda Las Maravillas. El taller mecánico adquirió terrenos y los pagó con servicios de mecánica. Pero no a Las Maravillas, sino al ingeniero. Y Las Maravillas recibió servicios de ingeniería, pagándolos, no al ingeniero, sino con terrenos a la empresa de mecánica. Los tres satisficieron sus necesidades, sin utilizar nada de dinero, pagándolos con sus capacidades ociosas. Un año después, Alberto se mudó de vivienda y necesitó comprar todos los muebles. No tenía dinero para comprarlos. Ni trabajo para producir el dinero necesario. Al igual que el ingeniero realizó otra triangulación, obteniendo todos los muebles y electrodomésticos para su casa. Desde el dormitorio, sala, comedor, cocina. Hasta el televisor, la cocina, lámparas y mucho más. Todos estos intercambios y triangulaciones, dejaron otra vez impactado a Alberto. Simultáneamente a Alberto, se le dañó el motor y la carrocería de su automóvil. Efectuó otra triangulación. Pero no con Hacienda Las Maravillas, sino con otra urbanizadora y otro taller mecánico. Arregló el motor y pintó su auto, pagando no con dinero, sino con sus servicios de topografía. Posteriormente Alberto realiza otros intercambios. Desde ropa para regalar a su familia en las fiestas de fin de año. Hasta servicios odontológicos, pasajes de avión, alquiler de autos, la construcción de 3 kilómetros de carreteras y el sembrado de 200 árboles frutales en sus terrenos.
Alberto Morón quedó otra vez impactado con esas triangulaciones. Y se preguntó: ¿cómo era posible que hubiera amoblado toda mi casa, desde cero? Obtenido ropa, servicios de dentista, arreglado mi auto, pasajes de avión, alojamientos vacacionales, servicios de restaurantes y mucho más. Sin pagar nada de dinero. Pagándolos con mis horas desocupadas. Y Alberto se siguió preguntando: si yo estando parado, pude satisfacer gran cantidad de mis necesidades y las de mi familia, pagando, no con dinero, sino con mi capacidad ociosa, ¿por qué las personas paradas no podrían hacer lo mismo? Ahí comienza en Alberto Morón, la idea de crear un banco, donde todas las personas paradas pudieran ahorrar todas sus horas desocupadas. Y a través de esas horas desocupadas, satisfacer sus necesidades, sin pagar con el dinero que no tienen. Era el año 1989. Para esa época, la implementación de ese banco era sumamente costosa. Porque se necesitaba crear una gran infraestructura física, humana y muchas sucursales para cubrir toda Venezuela. Hoy es totalmente factible crear este banco, porque existe la tecnología para crear ese mismo banco pero virtual. Y sin tener que crear costosas infraestructuras físicas y humanas. Hoy a través de intercambios con 4 ingenieros venezolanos estamos terminando de crear el software que respaldará la fase operativa de Interbanks. Hoy hay en el mundo 196 millones de desempleados que no tienen ningún tipo de alternativa. Cuando comience a funcionar este banco virtual les abrirá gran cantidad de oportunidades a cada uno de los 196 millones de desempleados. Para que junto a sus respectivas familias puedan comenzar a superar esta situación. Superarla hasta que las economías de sus países se recuperen y puedan obtener un trabajo. Para más información comunicarse con Alberto Morón, director de Interbanks. Al email interbanks.paro@gmail.com. A los teléfonos en Venezuela números 0058 416 823 1520 y 0058 212 951 26 24. Para más información comunicarse con Alberto Morón, director de Interbanks. Por el email interbanks.paro@gmail.com. A los teléfonos en Venezuela. Números 00 416 58 823 1520 y 00 58 212 951 26 24.